Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de mercados que Previsión Sanitaria Nacional organiza trimestralmente. En primer lugar, quiero agradecer a nuestros mutualistas por su asistencia. Como ya hicimos en la sesión anterior, trataremos todos los temas de actualidad económica. Analizaremos los diferentes problemas que se nos plantean, sus causas y sus consecuencias, y daremos las soluciones necesarias para enfrentarnos a ellos. Nos encontramos con un escenario complejo, con mucha incertidumbre, en el que saber leer los cambios y adelantarse a las tendencias de mercado es básico para obtener buenos resultados. Soy José Antonio Pinés, responsable del área de ahorro e inversiones para la zona centro y sur de España. Para abordar todas estas cuestiones, tenemos la suerte de contar con Pablo García, director de Divacon Alpha Value. Alpha Value, entidad experta en análisis económico, es además la primera casa independiente europea de análisis de renta variable. Pablo García, especialista en mercados, cuenta con una dilatada experiencia y es habitual de los medios de comunicación de información económica. Pablo colabora con PSN desde hace tiempo en diversos proyectos, por ejemplo, en la gestión de los planes de pensiones. Esta colaboración, junto con el gran equipo de gestores con el que cuenta PSN, hace que nuestros planes de pensiones se encuentren entre los mejores de sus respectivas categorías. Tras la intervención de Pablo, resolveremos las consultas que algunos de los asistentes han formulado al inscribirse. Sin extenderme más, cedo la palabra a Pablo. Bienvenido. Hola, buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes a todos y, en primer lugar, muchas gracias en darme esta nueva oportunidad. Desde el 7 de abril, que tuvimos la primera charla trimestral, en la que yo recuerdo que comenzaba con algo quizá muy negativo. Les advertía que lo que iban a escuchar no les iba a gustar, pero que era mejor tener un buen análisis, aunque este fuera negativo, y en función de eso poder gestionar los patrimonios de los fondos de pensiones, los nuevos productos bastante novedosos que les vamos a presentar en colaboración con PSN, y en función de eso, pues como bien comentaba José Antonio, hemos conseguido de los 5 fondos de pensiones, 2 fondos de pensiones son números 1 en España en sus categorías y los otros 3 están entre los 10 primeros, con lo cual yo creo que esa presentación que les hacíamos es uno de los ejemplos por los cuales funciona, es decir, se puede ganar dinero o se pueden minimizar las pérdidas con un buen análisis y con una gestión acertada, a pesar de que los mercados, como ya sabrán muchos de ustedes, no están siendo fáciles. Si me permiten, voy a compartir la pantalla es mucho más cómodo tener algunos de los gráficos que voy a intentar no hacerlo demasiado pesado, porque siempre he dicho que la economía, si no, es un poco ladrillo. El título que he puesto para la presentación de hoy es Inflación más recesión. La verdad es que, desde mi punto de vista, este es el kit de la cuestión, ¿no? Todos sabemos que cada vez nos está costando más llegar a fin de mes, que, como yo digo, the money in your pocket, el dinero en el bolsillo, que ya comentábamos en el mes de abril, iba a ponerse más complicado. Íbamos a tener los precios más altos de la gasolina, nos iba a costar más caro llenar el depósito, pero también ir a llenar la cesta de la compra con el pollo, con los cereales o, por supuesto, la electricidad. La energía va a ser cada vez más complicada, también en la versión gas. Y por último, la subida, como estamos viendo ya, el Euribor, y nos va a costar más cara la hipoteca. Bueno, con este entorno, la verdad es que después de un entorno muy inflacionista, lo que llega es la recesión. Y en algunos países, desgraciadamente, llegaremos a la estanflación, que consiste en el paro, estancamiento e inflación. No les digo más porque pueden imaginarse algunos de los países que vamos a entrar en esa estanflación. Como les digo y les vuelvo a repetir, después de todos estos meses y como desgraciadamente se han ido cumpliendo esas previsiones, esas subidas de tipos, ese hawkish que tanto comentamos del mensaje de la Reserva Federal, lo importante es, de nuevo, hacer un buen análisis para poder llevarlo a la gestión de las carteras y a los productos que, insisto, lo vamos a dejar como guinda para el final, que yo creo que es la parte más interesante. Así que no se me duerman demasiado y si no, me hacen alguna señal que intentaré ser lo más liviano posible, dentro del calor que sé que están pasando en España. Un giro de tuerca a los mismos temas. Los temas no han cambiado, es decir, podemos inventarnos historias, pero la guerra de Ucrania empezó el 24 de febrero. Eso da una escasa visibilidad. Es más, unido
a la inflación en máximos de 40 años. Hemos tenido un dato del 9,1% en Estados Unidos, el definitivo de junio. Hemos tenido al 8,6% la inflación en la eurozona, hasta el 9,6% en la Unión Europea y muchos países a doble dígito, como es el caso de España, en el 10,2%. Pero es un fenómeno globalizado. Hemos tenido un easy money, un dinero como el helicóptero Ben, como llamábamos al señor Ben Bernanke, el presidente de la Fed, que inundaba de dinero el mercado. Dinero en cuantiosas cantidades que han apalancado los balances de los bancos centrales y muy barato, al 0%. Hoy, precisamente, el Banco Central, hablaremos de la señora Lagarde, por supuesto, recordarán las mentirijillas del señor Powell, las mentirijillas de la señora Lagarde, como les comento, en todos mis diarios de mercado, en los podcasts o en las intervenciones mediáticas. Hoy, por fin, después de 11 años, ha subido los tipos de interés y ha subido los tipos de interés 50 puntos básicos y no los 25 puntos básicos que estaba esperando el mercado. La inversión de la curva de Estados Unidos. Recuerdan que ya les explicaba el tema de los bonos, muchos de ustedes que estuvieron presentes, y intentaba ser pues, lo más sencillo posible para las personas que a lo mejor no están acostumbradas a estos términos, explicándoles por qué la inversión de la curva era un fenómeno que por lo general solía generar una recesión. Y les explicaba cómo siempre que había una recesión había habido antes una inversión de la curva, pero a veces una inversión de la curva no era condición suficiente, pero sí necesaria para que hubiera una recesión. La crisis energética, que les voy a contar. Ahora ya todos somos expertos en Nord Stream 1 y Nord Stream 2, ¿no? Y las restricciones al gas, que ya incluso la Unión Europea, en este caso, ya ha hablado de 15% de rebaja. Eso sí, los ministros españoles han dicho que esto no va con ellos, ¿no? Ya veremos un alemán cuando se enfade demasiado y tengamos que pedirle dinero, qué va a pasar. Pero la situación es muy confusa, porque los mercados han rebotado recientemente precisamente porque Nord Stream 1, después de la famosa turbina, que parece que ya llegó, se ha puesto a bombear en torno al 30-40% del gas. Pero Putin ha llegado a decir con bastante sorna, tengo la llave de vuestras economías y como os pongáis muy tontos con nuevas sanciones, que ya estamos por la ronda séptima, el invierno va a ser difícil. Y por eso, bueno, algunos estados, como sobre todo los más dependientes, Hungría o la propia Alemania, están en estado de emergencia energética, que son palabras mayores. Y les recuerdo que la locomotora alemana, desde luego, sin gas no va a funcionar. Y eso podría ser otro giro de tuerca, nunca mejor dicho. Los problemas de suministros y logísticos. Estamos conociendo los resultados empresariales del segundo trimestre, que de momento no están siendo demasiado buenos, pero se esperaban unas revisiones a la baja. Como hemos visto, ¿recuerdan cuando les decía, vamos a tener numerosos estamentos internacionales, FMI, Banco Mundial, etc., todos, que van a revisar las expectativas, por un lado, de crecimiento a la baja y de inflación al alza? Pues así ha sido y así siguen, ¿no? Y los problemas de suministros, como decíamos, no han parado en muchas de las compañías que han estado publicando resultados empresariales. Hemos visto que efectivamente están alertando de que todavía los problemas de suministro, como es el caso, sobre todo en el caso de tecnologías, semiconductores, aunque en algún caso han ido bajando de intensidad, no han desaparecido todavía. Y esa era una de nuestras alertas por las cuales les comentaba, si recuerdan, que el 5 de enero deshicimos masivamente posiciones en tecnología. El binomio, recordarán, tecnología, growth, o en este caso growth y hawkish, que son los halcones de la Fed, no funcionan nunca. Y por eso esa disminución del peso del sector tecnológico. Y el COVID-19, que todos queremos olvidarlo, por supuesto, que yo creo que, no sé, yo ya no tengo ningún amigo que no haya tenido el COVID. Yo tampoco, que también lo tuve. Pero llega la Centauro, llega, por supuesto, esa política COVID-0 en China que hemos tenido tan recientemente, cierre incluso recientemente los casinos de Macao. Es decir, la situación, aunque ha mejorado en cuanto a la gravedad de los casos, las cifras siguen siendo muy preocupantes debido a esa política de COVID-0 del gobierno de Xi Jinping. Entrando un poquito en materia, intentaré no enrollarme demasiado con esto porque es un tema más árido, pero nos sirve un poco de base. Yo sigo insistiendo y en las carteras y el índice que le vamos a presentar, que está yendo como una auténtica moto, que lleva ya un más 6,25% desde que lo hemos creado el 17 de junio, estamos más posicionados en Estados Unidos. Estados Unidos es una economía, sobre todo, empezaremos por el final, es una economía, como les explicaba también hace 3 meses, que es una economía que no depende del exterior para abastecerse de energía.
Eso gracias a unas políticas que aquí no las quisimos, como del Shell Oil, que creo que les comenté, que monté un fondo de inversión en Luxemburgo, que precisamente estaba invirtiendo en Shell Oil y en Shell Gas también en Estados Unidos, en la zona de North Dakota. Pues bien, han conseguido la independencia energética. Estados Unidos bombea el doble de petróleo que Arabia Saudí o que de Rusia. Más o menos Rusia y Arabia Saudí es un poquito más de lo que produce de petróleo Estados Unidos, pero también es el primer consumidor por delante de China. Con lo cual, al principio había unas leyes en Estados Unidos que prohibían la exportación de energía. Eso ya cambió porque tienen superávit energético. De hecho, España importa más gas actualmente de Estados Unidos que de la propia Argelia, aunque el señor Sánchez no quiere ver a los argelinos, ¿no? Menudo momento para discutir con los argelinos con una crisis mundial del sector gasístico. Pero, como decíamos, tienes autosuficiencia energética en una crisis energética brutal que ha hecho que los precios del crudo y sobre todo los precios del gas en Estados Unidos están cayendo porque tienen superávit de gas, pero en Europa están todavía subiendo, lo veremos un poquito más tarde. Tienes pleno empleo, es decir, el desempleo friccional, que es el cambio de trabajo, es el que tiene ahora Estados Unidos. Es decir, que con esta tesitura y con una inflación que se les ha ido al 9,1% en el mes de junio, con una tasa mensual del 1,3% y una subyacente que se está al menos estabilizando, y los precios de producción industrial, los PPI, que se les han ido al 11,3%. Es normal que la Fed haya adoptado una política muy agresiva de tipos, diciendo, señores, vamos a subir los tipos ahora, y como explicó el señor Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, esto es, digamos, obviamente pernicioso para el consumo, para las hipotecas, para el mercado hipotecario, eso es indudable, pero tenemos que atajar el problema de inflación para que el año que viene los swaps ya están adelantando que para el mes de junio, julio del año que viene, en principio, Estados Unidos ya pueda tocar tipos a la baja. Entonces, bueno, pues es algo absolutamente necesario, porque si no puede llegar a ese fenómeno de la estanflación, en el cual las políticas chocan bastante, ¿no? Políticas keynesianas de incremento de gasto público como componente del PIB, y sin embargo, estás todavía subiendo tipos porque tienes que aplacar la inflación, que, ojo, obviamente es una inflación sobrevenida, como aquí pueden ver en los gráficos. Estamos hablando sobre todo de energía, de commodities, de gasolina, de fuel. Es decir, no es lo que llamamos los economistas una inflación saludable de demanda, es decir, que hay mucha demanda y entonces van subiendo los precios y eso retroalimenta, digamos, una inflación productiva. No, esto tenemos claro que el shock petrolero, aunque sea más estable, desgraciadamente, de lo previsto, viene sobre todo por el querido amigo Putin, que es el que está provocando, si queremos llamarlo así, todas estas tensiones, ¿no? Les comentaba en su momento los datos de confianza del consumidor. Recordarán que insistíamos que hay una serie de datos adelantados que utilizamos precisamente porque si decimos que los mercados adelantan 6 meses, en torno a 6 meses, los movimientos de la macro, si vemos que la confianza del consumidor, que los índices de confianza empresarial, que los índices de confianza del inversor, es decir, empresarial, consumidor, inversor, son los 3 datos de confianza que suelen adelantar estos movimientos. Y ya le decíamos, esto se está poniendo mal. Estábamos hablando de unos datos de abril, que todavía esto ha caído muchísimo más, pero preveíamos que esto podía pasar. Ojo, le estoy dando una lectura quizás muy negativa de lo que está pasando, lo que preveíamos que va a pasar. Pero no se preocupen porque estamos cerca, y ya les adelanto algo del final, estamos cerca de estar en un punto en el cual empecemos a construir carteras de una forma consistente. Y ahí es donde se hace suelo los mercados. No es cuando el mercado, cuando los datos macro empiezan a caer o la desconfianza. No. Cuando tocamos la recesión, 6 meses antes más o menos de la recuperación, es cuando los mercados empiezan a rebotar. Cuando se prevé que empiece a recuperar la confianza del consumidor, es decir, cuando ya hayamos subido tipos con mucha fuerza, cuando ya todo esté, digamos, en barbecho, pues empezamos a plantar. Y ahí es donde se sacan los mejores rendimientos de mercado. Por eso, ya les adelanto, los fondos de pensiones, tenemos las posiciones más bajas de renta variable en este segundo trimestre, desde hacía pues 2 años y pico que llevo gestionando con el comité de inversiones liderado por Ángel García de PSN. Así que lo que estamos viendo es algo
que incluso nos puede venir bien para tener oportunidades. El dato de la Universidad de Michigan, preliminar de julio, incluso ya empezó a superar algunas estimaciones. La macro estadounidense no está yendo tan mal. Hablamos del mercado laboral, la actividad manufacturera, las ventas minoristas, los datos industriales. Es decir, los datos no son catastróficos, son de desaceleración. Y yo tengo claro, y lo comenté en su momento en abril y lo comento ahora, que vamos a entrar en una recesión, sobre todo catapultada o empujada por esa subida de tipos tan rápida. No olvidemos que hemos subido tipo 75 puntos. Se hablaba incluso de 100 puntos básicos para esta reunión de julio. Yo creo que serán finalmente 75, 50 en la reunión de septiembre y 25, 2 cuartillos para las de noviembre y diciembre. Otro dato para la esperanza, las expectativas de inflación a 5 años, que precisamente la Universidad de Michigan estaba calculando, han ido bajando al 2,8. Es decir, este último dato da un claro respiro a la Fed para que, aunque ha ido muy rápido y muy contundente, que es lo que a mí me gusta de la Reserva Federal, que ha cogido el toro por los cuernos, es cierto que empezamos a tener cierto respiro. Estos datos de crecimiento se nos van a niveles de hace un año. Es decir, bueno, esa inflación, insisto, a largo plazo. Con lo cual, algo se está haciendo bien. Los riesgos del mercado inmobiliario son evidentes y en España, si de algo sabemos, es de ladrillo y de paella, pero desde luego de ladrillo sí, y de pasar mucho calor. En este caso, las subidas de tipos, obviamente, han hecho que los tipos inmobiliarios pues hagan pues esa es la idea, ¿no? Es decir, te subo el precio del dinero, que explicamos también en la anterior reunión, para frenar, evidentemente, la inflación, para frenar y contener el consumo, ¿no? Por eso siempre explicamos que no tenemos nada en sectores retail, en sectores de consumo, porque es el primero que sufre precisamente los envites. Yo le he hablado muchas veces, el sector autos, ¿no? Oiga, mire usted, si yo veo que van a subir los tipos, que se complica, se pone más difícil por el lado de volúmenes y por el lado de precios la financiación, es normal que se vendan menos coches y busquemos lo positivo del coche antiguo, que parece que ya no es tan antiguo, ¿eh? Entonces, eso pasa en distintos ámbitos del consumo. Y por aquí lo estamos viendo, ¿no? Cómo se refleja el US Home Builder Sentiment. Sí, Pablo, un mutualista, Juan Alberto, nos preguntaba si era buen momento para invertir en inmobiliario. Yo creo que no. Yo creo que todavía es pronto. Es decir, el mercado inmobiliario siempre llega un poquito más tarde. Es decir, se utiliza como refugio, sobre todo en España, lo sabemos muy bien. Pero el mercado está haciendo techo. Con las subidas de tipos que hoy, porque estamos hablando ahora de Estados Unidos, ahora hablaremos también de Europa, y supongo que Juan Alberto se refiere a Europa. Europa lleva un ciclo más lento, con una diferencia de unos 2 trimestres. Es decir, que en Estados Unidos las subidas de tipos que se han ido produciendo y han sido muy contundentes ya están aplacando ese mercado inmobiliario. Con lo cual, le queda algo de tiempo para que haga suelo. Pero en Europa no. En España, precisamente, empezamos a ver ahora una tendencia de estabilización, pero en zona de máximo. Con lo cual, a Europa le queda, y sobre todo a España le queda lo peor, que es que hoy hemos subido 50 puntos básicos, pero en septiembre vamos a volver a subirlo. ¿Qué va a pasar con el Euribor? Obviamente va a subir y hasta por arriba del 1%, cuando estaba inactivo. Es decir, que todavía tenemos que ver una presión en los precios, desde luego una presión en la parte de financiación obvia en Europa. Y ya no hablamos del fenómeno de recesión, que por supuesto va a llegar y va a ser mucho más complicado. Es decir, lo que hablamos del dinero en tu bolsillo. No tienes dinero para hacer una serie de gastos que son urgentes y por eso dejas de consumir Netflix. Temas de consumo discrecional, temas de cambiar de coche, pero la factura de la electricidad o la gasolina, al final tienes que tirar de ella. La respuesta es muy clara. El ciclo inmobiliario ahora es cuando se está empezando a invertir. ¿Cuándo es el buen momento para invertir en inmobiliaria? Si lo tenemos en los años 80 y los años 90. Yo me estoy haciendo muy viejo, pero es que eso lo hemos visto siempre. Y les voy a explicar cómo funciona el ciclo, ¿no? Que es muy distinto al ciclo que tenemos aquí inmobiliario en el extranjero, ¿no? En España, ¿qué ocurre? Cuando hay una burbuja inmobiliaria, todo el mundo quiere comprar casa, financiamos el 100%, etc. Y justo después, cuando las cosas se ponen complicadas, cuando empiezan a subir los tipos, lo que ha pasado hoy en el Banco Central Europeo, los bancos empiezan a restringir el crédito. Ya no le conceden crédito a cualquiera. Como siempre digo, los bancos prestan dinero al que no lo necesita. Ya no prestan dinero, empiezan a drenar crédito.
drenas crédito y lo pones más caro, porque los tipos están más caros y llevas los spreads, los diferenciales de crédito, lo llevas al mercado hipotecario y, por supuesto, muchísimo más alto los créditos al consumo, que son la financiación al consumo. Entonces, ¿qué ocurre? Que empezamos a tener gente que no puede pagar las hipotecas, empieza a subir la morosidad, los bank loans ratio que llamamos, y entonces eso empieza a hacer que los bancos empiezan a quedarse con una serie de bolsas de activos inmobiliarios que a ellos no les interesa. ¿Y qué hacen después cuando va avanzando el ciclo? Te lanzan inmobiliarias como Urbis, Metrobacesa, no sé, todas las que ustedes conocen, ¿no? Que son las de BVA, las de la Caixa, las de tal. Es decir, que los bancos lo que hacen es después es montar con esos activos inmobiliarias que listan en el mercado. ¿Cuándo? Cuando ya el mercado empieza a subir. Con lo cual, no estamos para nada en ese momento. Hablamos de años, ¿eh? De lo que suele pasar, ¿no? Así que, para nada, yo creo que estamos en un punto más para vender. Para vender que para comprar. Que no para comprar. Nos queda mucho tiempo. O sea, hay que empezar a comprar inmobiliario cuando empecemos a ver que desgraciadamente, o sea, sé que esto es muy doloroso, pero yo intento ser bastante aséptico, cuando la gente empieza a pasarlo muy mal. Entonces, ese será el momento en el que podamos presionar si tenemos liquidez y hemos hecho liquidez cuando tenemos que hacerla, entonces empezaremos a ser compradores y a exigir precios mucho más bajos. No es en absoluto el caso, estamos empezando solo. Y yo creo que a esto le quedará por lo menos un año, año y medio, como para empezar a ver esas caídas fuertes en el mercado inmobiliario que se han visto también. ¿Vale? Terminando un poquito con Estados Unidos, si os parece, la Fed va a subir tipo hasta el 3,5%, 4%, en la zona neutral que hablamos, ¿no? Si recuerdan, hablábamos de política ultra laxa, ultra expansiva, política expansiva, política neutral, acomodaticia, y después empezamos con una política restrictiva, que sería que los tipos están mucho más altos, ¿no? Entonces tienes que tirar la economía para abajo. No es el caso, con 3,5, 4, llegamos a esa neutralidad y estamos en el 1,50, 1,75. Como les decíamos, la previsión es que vayamos subiendo rápido y a principios del año que viene ya tengamos esa neutralidad, ¿no? Para poder bajarlos a partir de junio, julio. Los swaps han ido en torno a junio del 2023 y creo que es lo que tenía que hacer una economía tan dinámica como la norteamericana. La curva de tipos apunta a la recesión. Las tensiones inflacionistas deberían ir a menos, como ya hemos visto, las de largo plazo. Fíjense esta chorrada, ¿no? Del gas shortage, ¿no? Es decir, que eso de las limitaciones son reales y han pasado también en Estados Unidos y luego van a pasar en Alemania. La curva de tipos que ya les explicaba, que prefieren que alguien les preste o prestarle dinero a alguien a un año o a 10 años. Y les explicaba, lo lógico es que si yo le presto dinero a alguien a 10 años, que tengo mucho más tiempo para que pueda pasar cualquier eventualidad, yo le exija más dinero, ¿no? Y a corto plazo, en un año, digo, hombre, este me paga, con lo cual, bueno, no van a cambiar tanto la economía para que no me pague. La inversión de la curva consiste en eso, en que los plazos largos, como ven aquí, el 10 años está en el 2,97, pero el 2 años está en el 3,2. Es decir, que esa inversión es uno de los indicadores de riesgo potencial de recesión. Y además está muy observada y se han llegado a niveles no vistos desde el 2007, de la gran crisis 2007-2009, ¿no? Con los bonos a 10 años, como decíamos, cotizando por debajo de los tipos a 2 años. Dije que no me iba a enrollar, pero no me voy a enrollar. La reducción del balance es algo obvio. Cuando lo que han hecho, si alguien piensa que los bancos centrales son independientes, que venga de Guindos y me lo explique. Los bancos centrales no son independientes, por supuesto que no lo son. Ya no digo en el caso de López Obrador en México, que 3 horas antes de que el Banco Central subiera los tipos, dijo, bueno, como el Banco Central ha anunciado esta nueva subida de tipos, y los periodistas dijeron, oiga, pero si no ha subido los tipos. Ah, no lo han anunciado todavía. O sea, es alucinante, ¿no? Bueno, pues estas cosas, aunque, bueno, ya no hablamos del señor Erdogan en Turquía, ¿no? O sea, esto es de coco y huevo. Pero es que en Europa también pasa lo mismo, ¿sí? En Estados Unidos. Entonces, la reducción del balance cuando has estado recomprando los bonos del propio Estado, pero no era independiente el Banco Central, entonces ¿por qué no comprar los bonos del Estado? Porque esto es todo lo mismo, ¿no? Entonces, la reducción del balance provoca, por lo general, mucha volatilidad y caídas de la renta variable global. Estamos en zona de máximo. El Banco Central Europeo, en términos relativos, incluso ha apalancado mucho más el balance. Eso será una temática que empezaremos a ver seguramente
a finales de este año. Todavía la gente está más preocupada por la inflación, por la recesión y por supuesto, qué va a hacer Putin, que ahora yo no había visto nunca, desde luego en el conflicto bélico que llevamos desde el 24 de febrero, a Putin tan fuerte. Y lo digo con toda la pena del mundo. Putin está fuerte, se siente fuerte. Hasta ha llegado a decir que a ver si se dan vidilla para abrir el Nord Stream 2, ¿no? Que tanto habían criticado a la señora Merkel. Sí, la verdad es que, por ejemplo, su moneda, el rublo, está mejor que antes de la guerra, ¿no? No, es que tuvo unas depreciaciones brutales con las primeras, obviamente con las primeras sanciones. El señor Borrell estaba muy contento, y la verdad es que fueron muy contundentes, pero después se ha dado la vuelta. O sea, el señor Putin tenía bastante bien preparado este entorno y sobre todo para el invierno que viene. Y los bonos están dando señales mixtas, ¿no? Según el péndulo, como comentábamos, de la temática de inflación o recesión. Explicábamos un poco por encima y ahora se ve mucho más evidente que cuando salen datos fuertes de inflación, ¿qué es lo que ocurre? Caen los precios de los bonos, suben las tires, recordarán, como les expliqué, el movimiento, que está mal dicho, esto de que cuando los precios de los bonos caen las tires, lo que caen las tires en realidad porque va a haber emisiones a futuro con cupones fijos a tipos de interés más altos. Es decir, si el Banco Central Europeo estaba al 0%, y ahora pone los tipos a corto, en el 0,5, las emisiones van a ser a tipos más altos. ¿Ustedes qué preferirán? ¿Tener un bono al 0% o a un bono que les va a pagar un 1,5? Obviamente el de 1,5. Y lo que haces en el mercado es vender en el mercado secundario el bono que te paga 0 y comprar el bono que te paga un 1,5. Por eso decimos que cuando los tipos suben, caen los precios de los bonos. Caen los precios de los bonos en el secundario, ¿vale? Para que lo entiendan. Y lo que se mantiene fijo, que es lo único que es fijo en la renta fija, es el cupón de la emisión. Entonces, cuando salen, como decíamos, fuertes datos de inflación, los precios caen y suben, se adelantan esas subidas de las tires porque adelantan subidas de tipos por parte de los bancos centrales. Cuando salen flojos datos de actividad que hablan de recesión, los inversores lo que hacen es compran bonos como activo refugio y suben los precios. Porque al final estás comprando un activo en el secundario, subes el precio y lo que haces es bajar los niveles de rentabilidad. Espero que me sigan. Esto es un poquito a veces galimatías, pero tiene bastante sentido. El problema ahora es que estamos pasando de inflación a recesión y el mercado está haciendo movimientos bastante complejos, ¿no? Y de hecho lo hemos visto, ¿no? Esos cortos del boom que nos han funcionado muy bien hasta ahora, es verdad que han remitido algo y el T-Bond se ha ido al 2,95 y el boom de 10 años de referencia en Alemania está en 1,21. Llegó a irse a 1,8 cuando la inflación se fue muy arriba y esperábamos que la subida de tipos fuera más rápida también en Europa. Hoy, de hecho, hoy es un día muy importante porque los tipos se han ido, los tipos estaban subiendo, los tipos largos estaban cayendo, los precios de los bonos y sin embargo después se ha dado la vuelta, incluso con un movimiento del bono italiano muy distinto al resto, con la crisis política, como ya saben, la dimisión que ha sido aceptada por Mattarella del señor Draghi. Aquí tenemos, de hecho, la prima de riesgo, cómo se ha ido ampliando, ¿no? Y, de hecho, mi punto de vista es que tiene que ampliarse más. Hoy hemos conocido, y ahora lo veremos, las medidas antifragmentación del TPI, que ha llamado la señora Lagarde, ¿no? Y eso puede ayudar a los periféricos, pero está subiendo tipo y, por otro lado, estás diciendo que vas a seguir recomprando deuda. Eso es un problema, ¿no? Fíjense los datos para echarse a temblar. Como les decíamos, la tasa de la inflación en la eurozona del 8,6%, mayor crecimiento histórico de la serie histórica de la Unión de la eurozona. Y la Unión Europea, es decir, los países que son de la Unión Europea, pero que no son, incluyendo los que no son de la eurozona, pues tenemos el 9,6% en junio. Una auténtica barbaridad. Hemos insistido muchas veces que tenemos a la República Checa, a Hungría, a Polonia, subiendo los tipos por arriba del 5,5-6%. Y yo les decía, ¿cuál es la diferencia básica de inflación entre estos países y algunos otros como Alemania, como Austria, ¿no? Es decir, es muy complejo, ¿no? Este reino de taifas conseguir subir los tipos porque beneficias o penalizas a otros. Sentimientos económicos, volvemos a lo mismo, sentimientos económicos, confianza del consumidor, confianza del inversor, mínimos, pero han perforado. Veníamos de cifras que les decía y les advertía, van a ir a la baja y vamos a marcar cifras históricas. Aquí lo tienen, el ZW, famoso Instituto
del sentimiento económico de Alemania, menos 53,8 es un dato, no les he querido poner muchos gráficos para no marearles, pero es francamente malo. Y los estados de emergencia, como les decíamos, de Alemania y de Hungría. Los PMIs, etcétera, también siguen siendo, no son especialmente malos todavía, pero van a ir a perforar los 50 puntos, tanto el PMI de manufacturero, no manufacturero de servicio, y el compuesto que se suelen publicar todos los meses, y de hecho dos, una primera estimación y un dato final. Y hoy, de hecho, hemos visto como el FMI había revisado drásticamente a la baja las previsiones de crecimiento de nuevo de Alemania. Así que la situación es compleja. Ante todo esto, como decíamos, por fin, Christine Lagarde ya se da cuenta de que la inflación del 8,6 no está nada mal y en 11 años te sube ahora los tipos. Como decíamos, ha descrito las herramientas de antifragmentación. Antifragmentación, Europa de las dos velocidades, los frugales, pueden llamarlo ustedes como quieran. Y un término que yo me negaría a utilizar como es el de los PICs, que he tenido muchos problemas con esos términos porque me parecen despectivos y los eliminé y he hecho muchas cartas a muchos jefes de análisis por Europa solicitando que quitaran esos términos de las notas de análisis, que me parece una vergüenza, ¿no? Bueno, pues los periféricos, los frugales, la Europa de las dos velocidades, lo que intentas con esto es básicamente, en Roma Paladí, oye, no os preocupéis, porque no porque os ayudemos per se, sino porque si los spreads, si esas primas de riesgo, la prima de riesgo no es más que el diferencial entre el bono de referencia, el benchmark, que es el bono alemán, y lo que se paga por la deuda a 10 años de cualquier país. Entonces, si tenemos tensiones en Italia, ¿qué va a pasar? Pues que yo, si voy a invertir en un bono italiano, voy a exigir una rentabilidad mayor que la que exijo por un bono alemán, ¿no? Bastante sentido, ¿no? Y eso es lo que quiere evitar la señora Lagarde y sus secuaces, ¿no? Es decir, quieren intentar que todo esté lo más equilibrado posible para acometer una serie de medidas. Bien, mi punto de vista es que no lo va a conseguir, que lo que ha hecho es hacer lo que puede, ¿no? Pero vamos a tener, ojo, Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, ya alertó hace unas semanas lo que venimos insistiendo desde hace meses, que iba a haber una crisis de deuda periférica. Entonces, por eso han inventado ahora este tema del PPI. Porque, por otro lado, el programa de compras contra la pandemia, el PEPP, lo están enfatizando. Lo que han dicho es vamos a reinvertir los principales, es decir, lo que nos venza, vamos a hacer el rolo y vamos a invertir ese montante en ayudar para que los spreads, como les comentamos, se estrechen de manera artificial, comprando el Banco Central los propios bonos emitidos por los estados periféricos, en este caso. Lo cual puede crear mucho desconcierto, y ha habido mucho desconcierto. Lo he hablado con todos mis colegas en distintos países, sobre todo en Londres y en París, a ver por dónde van los tiros, cuánto compran. Han dicho ahora que, digamos, no van a ponerse límites, ¿no? No es el whatever it takes, pero desde luego van a intentar ayudar. ¿Por qué se ayuda a los periféricos? La crisis de Grecia ya no lo dejó muy claro, ¿no? Y cuando España llegó por arriba del 7% en 2012, el way that have not done, y que decían, oye, es que esto es inasumible. Es porque los bancos de Alemania, de Francia, todos están hasta las trancas de deuda de esos países periféricos. Con lo cual, esto no es que quieran ayudar a Grecia per se, sino porque si no, se les cae el chiringuito. Así que, bueno, no dejarán caer esos países, pero las presiones siguen siendo muy fuertes, sobre todo viendo ya no solo Italia, aunque el Reino Unido no esté ni siquiera en la Unión Europea, es un país con el que tenemos mucha relación comercial, ¿no? Sobre todo un país como España en términos relativos. Así que la cosa se complica también por ahí. Yo creo que lo van a intentar, pero les va a costar, ¿no? Y podemos hacer algún movimiento táctico para aprovechar este tipo de medidas. El eurodólar, sí, ¿recuerdan? Pablo, disculpa. Antonio nos preguntaba que ante la subida de tipos, ¿qué veíamos más conveniente, si invertir en Estados Unidos o en Europa? Sin ninguna duda, Estados Unidos. Sin ninguna duda. De hecho, lo estamos haciendo y nos está yendo muy bien. Es decir, Estados Unidos ha cogido el toro por los cuernos, ha subido tipos, con el decrecimiento del primer trimestre ha sido del 1,6%. Es decir, que Estados Unidos lleva un adelanto respecto a Europa palpable que incluso supera los clásicos 6 meses. Y Estados Unidos tiene pleno empleo, tiene autosuficiencia energética. Pero si es que eso, el problema más importante que tenemos ahora es el tema energético, que en Europa estamos temblando, nunca mejor dicho, porque nos van a cortar el gas. Es decir, que un país como Estados Unidos, con pleno empleo y con autosuficiencia energética, ya solo con eso,
y un país que no necesita tanto del exterior como muchos piensan. 2/3 del PIB, 67% es consumo. Recuerdan que les explicaba que el PIB son 4 variables, que son consumo, inversión, gasto público y sector exterior. Y la más importante es el consumo, ¿vale? Entonces, por ahí van los tiros, ¿no? Es decir, que yo creo que lo que vamos a tener pues es ese tirón del consumo en el momento que los tipos dejen de subir, como de hecho podría pasar en cuestión de unos 6 meses, 8 meses, como les decíamos, para empezar a bajar los tipos previsiblemente en junio. La respuesta es contundente. Estados Unidos tiene más interés inversor. Y lo que hacemos en algunos casos, en los fondos de pensiones, que estamos limitados a invertir fuera de la divisa euro un X%, comprar compañías que tengan mucha exposición al mercado norteamericano. Hay algunas, Eso es, por ejemplo, Stellantis. Stellantis fue la fusión de Fiat Chrysler. Chrysler es una marca norteamericana y tiene mucha exposición a Estados Unidos. Hay formas de, aun teniendo valores denominados en euros, poder tener una sobreponderación de la influencia de Estados Unidos. En Europa nos queda mucho y nos queda lo peor. Con lo cual, nos ha ido bien haciendo cortos, hemos hecho unos cortos apalancados del Eurostock durante un mes que nos ha dado unas plusvalías del 17,8% en los fondos de pensiones que tienen ustedes. De ahí los buenos resultados. La respuesta, José Antonio, es clara. De momento, Estados Unidos tiene más visibilidad por su política monetaria, por las expectativas de crecimiento, aunque van a entrar en recesión sí o sí. Pero no pasa nada. Ahí será el momento y ahora les explicaremos qué hemos metido en ese índice que está teniendo ese comportamiento del más 6,3%. Si quieres pasamos con el tema del euro dólar. Les explicaba en abril, el riesgo del euro dólar, o mejor dicho, del euro, es a la baja. Desgraciadamente, si se fijan aquí, lo hemos cumplido, porque de hecho la semana pasada estuvimos tonteando, que la llevamos a perder con la famosa paridad. Esa paridad que la única empresa que le viene bien es a Apple, ¿no? Porque siempre nos ha hecho la paridad el euro dólar, ¿no? Tiene sentido. ¿Por qué este repunte? Este repunte último de aquí tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque hemos empezado en Europa, ya se empezó a especular que a lo mejor no solo subíamos un cuartillo, sino 50 puntos básicos el Banco Central Europeo. Si se aprecia, si sube los tipos de la moneda en términos comparativos con las expectativas de las subidas de tipos de una y otra zona, entonces la moneda puede apreciarse. Cuestiones a recordar que ya les expliqué. El euro débil abarata las exportaciones y así los alemanes por lo menos salvan un poquito el cuello, pero encarece nuestra factura energética que está denominada en dólares. Países netamente importadores de energía, un euro débil es una locura, es muy negativo para la balanza comercial. Las materias primas, bueno, se están rindiendo a la recesión. Ya les explicamos que habíamos estado largos en cíclicos pesados, petróleo, metal and mining, y empezamos a girar las carteras. ¿Por qué? Porque estábamos viendo ese paso de esa temática inflación a la temática recesión. Entonces, es muy complicado cuando está justo en la transición hacer el cambio, ¿no? Y eso no está siendo fácil, ¿no? Porque encima tienes un conflicto armado que todas las variables te cambian solo en función de lo que el señor Putin haga, ¿no? Entonces eso nosotros metemos en los modelos econométricos y entonces es mucho más sencillo el famoso ceteris paribus, pero el ceteris paribus no funciona con el señor Putin y eso ha hecho que los precios de las commodities habían subido, de las materias primas habían subido con mucha fuerza y sin embargo ahora están cayendo de una forma muy apreciable. No tanto los precios del gas. En Estados Unidos sí, pero en Europa no, obviamente por el corte de Nord Stream 1, ahora la vuelta y la duda de depender de Putin. Pero ¿quién se fía de Putin, no? Lo que hemos dicho. Fíjese también en el movimiento del petróleo. El petróleo sigue estando a niveles en torno a los $100 barril, ¿no? No pasa nada, y lo comentaba el director de inversiones de PSN, Ángel García, y también Alejandro Montero, el director de renta fija, que, bueno, a ver, lo lógico sería que nos situáramos en niveles de $70 barril si no hubiera habido conflicto bélico, porque la recesión lo que hace es, obviamente, tirar a la baja las expectativas de consumo y de demanda. No les he puesto gráficos sobre la Agencia Internacional de Energía, pero ya ha habido revisiones a la baja en 200.000 barriles día las expectativas de este año. Entonces, insisto que con factores geopolíticos como la crisis en Ucrania es complicado hacer estimaciones sobre los precios de las materias primas, pero hemos reducido exposición en los últimos meses en los sectores cíclicos pesados. En cuanto al petróleo, ¿crees que no va a haber nada de $200 el barril como se decía hace meses, verdad?
A menos que el conflicto vaya a más. Claro, es que hacer estimaciones coherentes con datos estocásticos de demanda, de oferta, eso es muy sencillo para nosotros, porque además los sectores cíclicos van con el crecimiento o decrecimiento del PIB. Entonces, si no tuviéramos ese outlier, ese dato anómalo, que es Putin y su colosal guerra comunista, pues, bueno, pues tendríamos más o menos esos $70 al barril por la recesión o la desaceleración económica. Eso sí lo podemos medir porque tenemos una serie histórica bastante potente. Pero claro, cuando hay un conflicto bélico, José Antonio, lo que ocurre es que, wow, si hay un problema en Bielorrusia, yo estuve haciendo footing por la frontera polaca con Bielorrusia y me dijeron, no te acerques ahí, estamos hablando de hace 8 meses, 10 meses, y yo dije, pero bueno, ¿por qué? Uy, esa zona es peligrosa, ¿no? Y después tuvimos los problemas en la frontera y después tuvimos, pues bueno, que ahora es un polvorín, aparte de haber hecho un muro y de tener drones vigilando toda la frontera. Es decir, que como pasa algo así con un miembro de la OTAN, como es Polonia, las cosas se pueden complicar, ¿no? Es decir, hacer elucubraciones de hacia dónde se pueden ir los precios del crudo si el conflicto se recrudece, pues 150, 200, son factores, insisto, para mí imposibles de calcular porque no tiene nada que ver con la demanda de la oferta. Dicho esto, la OPEP Plus, el Plus es Rusia, no lo olvidemos. La OPEP está totalmente alineada con los intereses de Rusia. Quien diga lo contrario no está muy al día. Arabia Saudí está haciendo un poco como los chinos, poniéndose un poco de perfil ahí. A mí no me preguntes que yo no quiero tomar decisiones. Pero Arabia Saudí, que ha sido obviamente un aliado de Occidente, está haciendo con la oferta de petróleo lo que le está diciendo el zar Putin. Así que eso la verdad es que el cartel está funcionando mejor que nunca. está funcionando muy bien, están controlando el mercado y están manteniendo los precios de una forma relativamente estable en un momento muy convulso. No me quiero enrollar mucho más con China, hemos visto una desaceleración brutal. Fíjense lo que les hablaba de las crisis del sectores inmobiliarios. Conocerán Evergrande, conocerán muchas de las inmobiliarias que están en situación de quiebra técnica. Estas son las ventas de los edificios residenciales en China. Fíjense las caídas, porque la crisis de inmobiliaria china lleva ya bastante tiempo, ¿no? Una caída trimestral del PIB del 2,6%, que yo creo que no van a conseguir el objetivo del 4% del 2022. No olvidemos que venimos de bases comparables que son atractivas por la llegada del COVID. La situación se está complicando, ¿no? Y eso es una pena porque China, como les expliqué en su momento, era deflacionista, ¿no? Al final, pues, fabricamos allí y encima están consumiendo mucho. Pero con una política COVID-0, con un mercado residencial complejo y con Xi Jinping, que necesita su reelección, las cosas se están complicando también allí y es una verdadera incógnita, como digo en el titular. Y de España no quiero enrollar mucho. La otra vez hice demasiado aspavientos con España, con un 10,2% de inflación. Y como yo he criticado en numerosos medios de comunicación, Nadia Calviño insistiendo en la mamarrachada de decir que en el segundo trimestre en España se está acelerando el crecimiento. Pues no sé a qué España se refiere o a dónde se ha ido esta mujer a buscar esos datos. Eso no es verdad. Y cuando yo he dicho, he tenido alguna llamada, que he dicho, la señora Calviño miente. Todos nos equivocamos, yo me equivoco día a día y haces tus estimaciones y tus tal, pero decir que el crecimiento se está acelerando en España simplemente no es verdad. Lo único que se está acelerando es la inflación. Y ya lo comentamos en su momento, en abril. Señores, no se crean que la inflación va a ir cayendo como aquí algunos apuntaban. Con un conflicto bélico que está durando más de lo previsto y con ese control de los precios de commodity, desgraciadamente nos vamos a ir al doble dígito. Clean, aquí lo tenemos. Pero insisto, lo malo no es que yo les cuente esto. Lo malo sería que no actuáramos en las carteras en función de estas estimaciones, algo que sí hemos hecho. Eso no significa que siempre acertemos, pero sí ejecutamos. La situación de la deuda pública sigue siendo, si hablábamos de apalancamiento de los balances, es que tenemos un chorro de deuda y si los tipos suben, pues eso es muy complejo, ¿no? Porque al final tienes que ir refinanciando la deuda a precios más altos. ¿Por qué hasta ahora yo creo que la señora Lagarde no ha subido tipo? Uno, para facilitar que el euro estuviera débil, para facilitar las exportaciones alemanas. Dos, porque al deudor le viene bien. Ahí lo estamos viendo. Lo único que ha subido en España ha sido la recaudación fiscal, porque la inflación te beneficia, pero la inflación beneficia al deudor, ¿vale?
porque la nominación de la deuda es nominativa y, sin embargo, están subiendo el resto de precios y ahora, con la subida de tipos, sí que es otro gallo cantará, ¿no?, para la financiación de la deuda. Se complica la situación y vamos a tener impuestos a la banca y después a las eléctricas y tal, y te vienen los políticos a decirte que no pasa nada, que eso lo pagan ellos. No, lo pagamos nosotros, lo pagan ustedes como accionistas de los bancos, de las eléctricas, y los repercutirán de una forma o de otra. No se preocupen, que eso llegará. Al final significará menor renta disponible, menor dinero en el bolsillo, de lo que estábamos comentando. Mi hermano se enfadó mucho conmigo porque en Televisión Española, en una entrevista, yo dije que lo que iba a haber, sí, iba a haber turismo, porque todos queríamos viajar después del COVID, pero iba a ser un turismo de bocata de chope. Bien, pero es que eso es lo que queda y no pasa nada, ¿eh? O sea, que tendremos que apretarnos el cinturón. Vamos con el tema, vamos con la parte más importante. ¿Están los mercados baratos? Bien, el PER parece atractivo, pero lo que nos preocupa es que las estimaciones de beneficios están muy elevadas, son muy altas. Pensamos que las compañías van a, y ya lo están haciendo en este segundo trimestre, a revisar a la baja las estimaciones de beneficios. Normal, lo que hemos dicho, menor consumo, subidas de tipos, crisis generalizada y recesión. Y eso hace que en el numerador estén las cotizaciones actuales, el precio actual, con las estimaciones en el denominador futuras de beneficios, los forward, los EPS forward. Eso significa que si se abarata esas expectativas, el ratio empieza a ponerse más caro. Y es lo que pensamos que puede pasar. Muchos hablan de que los ratios son baratos. Puede ser cierto siempre que nos creamos ese movimiento. Otro de los ratios que utilizamos es el momentum. Nosotros en Viva Consal Fabri utilizamos el value and momentum. Hacemos mucha valoración y tenemos una cobertura enorme y miramos también el momentum. El momentum de mercado, de repente, de una forma bastante extraña, ha empezado a recuperarse. Como hemos insistido en muchos podcasts y en muchos escritos, niveles de 3.400 puntos de Eurostoxx, 3.800 del Standard & Poor's, con caídas del 20%, empezaban a entrar los cazagangas. Y entonces es cierto que hemos aprovechado para, bueno, pues simplemente por un nivel de sobreventa técnica en un mercado bajista, lo que llamamos del rebote del gato muerto. Pero las cosas van a volver seguramente a niveles de menos 20, menos 40, en cuanto a niveles de, nosotros lo llamamos momentum spread dynamic, también sigo mucho de la CNN, del Fear and Greed, del miedo o codicia. Como decíamos, los ratios, estos ratios del 2020 son muy interesantes, a 12,9 veces. Fíjense dónde estábamos en 2020 o en 2021. Pero estas son las estimaciones que no nos creemos. Después de una base comparable muy fuerte, que era la de 2021, porque la comparaba con el periodo COVID, 2022 deberíamos incluso estar en caída de nivel de beneficios. Hablamos de esto en el caso europeo. La visión sectorial, no quiero enrollarme, pero lo que hemos hecho es bajar exposición a cíclicos pesados, algunas Shell, en el caso de petróleo, algunas Glencore, en el caso de metal and mining, y 3 sectores aburridos. Como si ustedes utilizan de libro de cabecera este verano el Capital de Carlos Marx, ¿no? O sea, imagínense. Bueno, pues son telecoms, farma y alimentación. Esos son sectores defensivos. No van tanto con el ciclo, los ingresos están mucho más estables, son buenas pagaderas de dividendos, con flujos de caja libre o free cash flow que dan para pagar la deuda y para pagar los dividendos, y sectores aburridos. Esos son los sectores que tocan ahora. Del COVID no les voy a hablar porque están ustedes hasta seguro hasta la coronilla, ¿no?, de escucharlo. Pero un invierno con crisis energética y rebrotes de COVID podría ser una losa. No lo olviden, confinamientos parciales y test masivos en China, el tema de Centaurus, esa política de COVID-0, es que las cosas se pueden complicar. De momento, incluso en Francia nos decían que iban a poner el 1 de agosto otra vez de nuevo el pasaporte sanitario. Eso puede ser, y las mascarillas en los interiores, ¿no? O sea, la cosa se está complicando, aunque de momento parece que eso no es un problema, pero ojito con la llegada de la vuelta al cole. ¿Cómo van los índices bursátiles? Bueno, pues aquí lo ven, hemos tenido al nada casi un menos 30, hemos tenido el Eurostoxx casi un menos 20 y hemos empezado a recuperar algo los niveles con los 3 índices que hablamos a principios de año que nos gustaban, el FTSE, que es el que mejor está haciéndolo, el IBEX y el Hansen de Hong Kong, que ha recuperado algo, aunque la tendencia estos últimos días, con todo, sobre todo por los efectos de la política de COVID-0, ha sido un poquito más complicado. No me voy a enrollar, les he comentado estos niveles de
de sobreventa que habíamos pensado que podían ser niveles para entradas cortoplacistas, y también incluso en Estados Unidos y en el Nasdaq, que son estos rebotes que se han producido, pero todavía en tendencias con mucho potencial y, como decíamos, para hacer carteras, que hicimos el 17 de junio y ahora le explicaremos, ¿no? Bueno, estos son carteras, no me quiero enrollar, que gestionamos con unas caídas del 20%, pues la T-List cae un 2%, es un más 18 en relativo. Esto luce menos, pero es mucho más complicado, ¿no? Cuando el año pasado teníamos un más 27 o incluso la Buy and Hold un más 39,1, ¿no? Luce menos cuando los mercados caen. Lo más importante, del coge el dinero y vete, de ese famoso Take Your Money and Run, lo que pensamos es que cuando llegue el hastío generalizado que hemos ido viendo estos días, y creo que los datos de recesión van a llegar, Alemania, Japón, Estados Unidos, podría ser un buen momento para hacer esas carteras estratégicas y, sobre todo, lo más interesante, y es lo que me pidió PSN, yo creo que con acierto, son los productos gestionados con garantías. Es decir, bueno, esto es uno de los fondos que estamos gestionando y que han funcionado muy bien y que siguen haciendo una performance. Pero, fíjense, bueno, primero, y no es publicidad, o sea, yo creo que esto es algo que debemos tener conciencia de ello, y no sé si en el grupo PSN sus mutualistas son conscientes. PSN tiene dos de sus fondos números uno, gracias a la buena gestión del equipo de gestión de PSN, en la categoría mixto renta fija global, números uno indiscutibles, y hasta hace muy poco, hasta incluso en positivo. En renta fija a largo plazo, zona euro, número uno de todos los fondos, que hay unos 70, una cosa así, 60, 70, de toda España. Y esto no lo hace PSN, esto lo hemos sacado de expansión. Dos de los 5 fondos de pensiones no es que esté entre los mejores, es que es el número uno con mucha diferencia. Sí, Pablo, además, el de renta fija mixto global, europeo, perdón, no es el de mixto renta fija global, es el más comercializado por PSN, el que más mutualistas tienen. Claro. Que se llama PSN Valor Ahorro o PSN Plan Asociado. ¿Vale? Exacto. Y aquí tienes el resto, que ojo, fíjense que creo que aquí estamos quintos, sextos de como 70, 80. Y estamos hablando de renta fija mixta Europa, de renta variable Europa, de renta variable global, en todas las posiciones entre los mejores. Es decir, tienen que ustedes estar muy satisfechos porque PSN está haciendo una gestión activa, concienzuda, en un mercado muy complicado, créanme. ¿Qué queremos ofrecerles, ¿no? El nuevo producto que se ha montado y que ya está, yo creo que según me comentaba Miguel Carrero, José Antonio, Pinés, etcétera, es que ya a partir del lunes se puede contratar. ¿Qué hemos pensado? A ver, con una buena gestión activa las cosas se pueden hacer bien. Y estamos en el momento de hastío, que siempre decimos que es cuando todo el mundo te va a decir, véndelo todo, esto se va al pique, esto va a estar, y es el momento habitual, desgraciadamente, de comprar. Hemos cogido lo que hemos llamado el Secure Global Opportunities Net Return Euro Index, que es un índice en el cual hemos seleccionado 30 valores, de los cuales hay 3 ETFs, con una visión mucho más norteamericana, pero incluso hay un ETF en Brasil, o hay también algo en Asia, algún ETF diversificado, y también valores europeos, pero incluso en la zona euro hay menos posiciones. Pero está en euros, el índice es en euros, es un índice que, digamos, sirve de subyacente para montar un producto que es el BIPROTEC 3 con unas garantías mínimas del 80% del máximo de Net Asset Value y, pues, digamos que estamos invirtiendo en una parte en renta variable con unas garantías como mínimo del 80%. Es decir, que si el índice empieza a hacerlo bien, podemos llegar a tener hasta un 100% de la garantía en un producto que es a muy largo plazo. Si es verdad que estamos marcando zonas de mínimo, que vamos a entrar en recesión y que los mercados terminan después cogiendo tendencia cuando empecemos, por ejemplo, a recortar tipos en el verano que viene en Estados Unidos, es un momento ideal para comprar un producto que puede tener un buen track record de crecimiento, pero si las cosas salen mal dadas y hay cualquier otra cosa, no podemos, ni en el peor de los casos, perder más del 20%, que es incluso lo que están perdiendo los mercados si vamos a pelo en un fondo de renta variable que hiciera lo mismo que está haciendo el benchmark. Este es el índice.
Este es el índice. Es decir, el índice digamos que lo fundamos el 17 de junio y ya está un más 6,25%. Y esto es público. Lo hemos hecho con una casa internacional y ya lleva un 6,25% year to date. Es decir, que con un mercado que ha ido tambaleándose y ahora empieza a rebotar y no hemos cogido las últimas subidas. Es decir, estamos hablando de un 6,25. Este Secure Global Opportunity, que es el que va dentro del iProtect 3, como decíamos, coge una visión de gestión activa, seleccionando oportunidades desde el Value and Momentum y combina Growth and Value, ¿no? Es decir, yo estas historias de tú eres Growth o tú eres Value, tú eres del Betis o eres del Sevilla, del Madrid o del Barça. No, mire usted, en el fútbol es más complicado, pero créanme que se puede hacer una cartera en la cual vayas combinando, como hemos demostrado con esta buena gestión y estos buenos resultados del equipo de gestión de PSN, combinar el growth and value en función de cómo el mercado vaya evolucionando, ¿no? Es decir, nunca amamos a los valores ni los odiamos. Todo tiene su momento para poder estar invertidos en ellos. Con lo cual, jugamos un poco a esa gestión activa que ha dado tan buenos resultados, pero con una protección, si las cosas van mal dadas, tener una fortísima protección, insisto, que va acumulando esas protecciones, como hemos visto aquí, ¿no? Es decir, si los mercados caen, se mantiene esa garantía acumulada del, como mínimo, el 80% máximo del net asset value, ¿no? Y después el fondo va desinvirtiendo en las caídas para ir garantizando, ¿no? O sea que la verdad es que tiene muy buena pinta y aquí incluso hemos hecho un ejercicio teórico desde años atrás. Si se hubiera invertido a 100 en la cartera que hemos configurado y estaríamos batiendo al benchmark, pues multiplicando básicamente por 2,5, ¿no? O sea que es una cartera que se va a ir moviendo, por supuesto. No les he dicho los componentes, pero muchos de ellos los conocerán, muchas de las acciones que estamos invertidos y que con una vocación de, insisto, de cierta flexibilidad, de cierta gestión activa en función de los acontecimientos que les iremos contando, por supuesto, como mínimo, cada 3 meses. No sé si hay alguna pregunta más, yo ya me he enrollado más de la cuenta, pero bueno. Preguntas, por ejemplo, otro mutualista preguntaba por criptomonedas, que si es un activo en el que se puede invertir y, bueno, y eso, ¿de qué pensabas? Pues mire, yo escribí un capítulo de un libro de criptomonedas hace ya, yo creo, de 7 años, 7 o 8 años. Yo insistía que el blockchain, que es la tecnología extraordinaria que está detrás, ahora estoy hablando en Londres con una compañía de una fintech también extraordinaria, el valor es incalculable. Es decir, esto está cambiando y va a una velocidad extrema. Pero las mal llamadas criptomonedas, que no son monedas porque no sirven para el intercambio de cosas, salvo cosas muy puntuales, que se lo digan al señor Elon Musk, ¿no? El hombre más rico del mundo, previsiblemente, y fundador de Tesla, que ayer, cuando publicó los resultados tras el cierre, lo que hizo es reconocer que se había pulido el 75% de las posiciones que tenía en Bitcoin. Bitcoin, Ethereum, Cardano, cualquiera de ellas son las más estables, pero hay miles de criptomonedas, ¿no? Que son en realidad criptoactivos, ¿no? Y que están basados pues, en unos algoritmos que se ha demostrado que ha habido unos corralitos tremendos, ¿no? Yo he explicado en un programa de televisión que, como siempre, cuando doy explicaciones de estas, a muchos son los detractores, cuando me decían si era un activo refugio. Es que en JP Morgan llegaron a decir que las criptomonedas eran un activo refugio. Y todo hay que explicar el por qué. Porque se pusieron hasta las trancas y tarde. Refugio es una marquesina de un autobús cuando está lloviendo. Las criptomonedas no son. Las criptomonedas tienen una correlación con el Nasdaq y son activos enormemente arriesgados. Porque las valoraciones son prácticamente inexistentes, o bueno, si chupas el dedo y miras para arriba, porque no hay detrás. Es decir, cuando hay una moneda y cuando miramos la paridad de los tipos de cambio, detrás hay un respaldo de la economía de un país, ¿no? Y a priori, aunque Soros me dirá que no, yo Soros, cuando yo quiero comprar productos que están en dólares, es decir, ya sea cualquier producto, una economía tiene que comprar mucho tu divisa porque quiere comprar tus bienes y encarece o fortalece tu moneda. Por lo general, esa es la teoría que está detrás de ¿para qué van a querer mi moneda?
para comprar los productos que yo hago mejor que el resto, más barato o con mejor tecnología. ¿Para qué queremos comprar criptomonedas? Si las criptomonedas no me sirven para intercambiar productos. Lo que está en la tecnología detrás es fantástica, pero yo no necesito comprar criptomonedas para creerme que las fintechs pueden funcionar el intercambio de datos de una manera eficiente y rápida. Así que, me enrollo un poquito, pero los criptoactivos han sido un activo hiper especulativo, que yo lo entiendo, pero para eso me voy al casino o me voy a otra cosa, ¿no? Yo creo que no tienen cabida en una gestión profesionalizada. Aquí no, yo me acuerdo, que en paz descanse, el presidente del Economista, que cuando gané un concurso porque pedían a profesionales para un poco captar a lectores, ¿no? Y entonces pues yo hago una cartera. Y ese año hice un más 97,x%, ¿no? Entonces me reunieron todos pues para decirme, oye, a ver si nos gestionas el patrimonio y tal. Y yo lo que les dije es, como yo he hecho esto, es como no se gestiona. Todos se quedaron perplejos. Yo tengo un blog en expansión que se llama Leche Calentita y que no queme. Es una forma de decir rentabilidad-riesgo. O sea, si quieres ganar mucho, tendrás que arriesgar más. Pero hay un equilibrio. Yo les explicaba que si estaban dispuestos a perder un 50% para ganar un 100%. Todos me dijeron que no, que eso era una locura. Entonces yo le decía, esta no es la forma de gestionar. Esto era un concurso y yo sé como profesional apalancarme, posicionarme en activos de riesgo por si sale bien la idea, me forro. Pero así no se gestiona, mucho menos un fondo de pensiones y tampoco un producto con unas garantías, que lo que intentamos es batir al benchmark, ganar más dinero cuando las cosas van bien y no perderlo cuando las cosas van mal, como creo que estamos demostrando en este año tan complicado, situando en los números 1 o en los 10 primeros todos los fondos, los 5 fondos muy distintos de PSN. Y ya, por último, Álvaro pregunta que en esta situación de inflación y de riesgo de recesión, ¿cuál cree que en su opinión son las inversiones más seguras? Bueno, lo hemos comentado, productos como el iProtec 3 es un producto extraordinario porque captas algo de crecimiento, pero si las cosas van mal, tienes un colchón de protección, no hay trampa ni cartón. Evidentemente, si vamos a pelo con el fondo, se ganaría más dinero si van bien las cosas, pero si van mal, podemos perder mucho más dinero. Y con sectores, de momento ahora, para los próximos, por lo menos 2 meses, vamos a necesitar estar en valores defensivos. Hemos hablado de farma, hemos hablado de telecoms, hemos hablado de alimentación, sectores aburridos, ¿verdad? Y también es cierto que hemos empezado a tomar algunas posiciones en valores que se habían quedado relativamente baratos y aunque veamos que los resultados del segundo semestre van a ser complejos, cuanto menos, incluso en recesión, pero las valoraciones empiezan a ser relativamente atractivas, ¿no? Entonces hemos tomado algo de posición de esa liquidez, pero todavía tenemos liquidez. O sea, yo creo que todavía estamos a tiempo de hacer cartera, de comprar valores como Roche, como Nestlé, que son clásicos y que han tenido caídas importantísimas, ¿no? En valoración. El momentum está empezando a mejorar poco a poco, pero yo creo que todavía tenemos opción. Y ya llegará el momento en ponerlos de nuevo cíclicos cuando veamos que Estados Unidos entra en recesión, termina su subida de tipos y por ahí andará el momento ideal para empezar a ponerse largos de verdad, a sobreponderar la renta variable. Ahora, de momento, es momento de Iprotec, es momento de proteger las carteras y buscar sectores y activos defensivos. Sí, a ver. El iProtec 3 se podrá contratar a partir del lunes. Muchas de las cosas que necesitamos ahora, que es protección, por la incertidumbre que hay, 80% del mayor valor alcanzado garantizado, y además la gestión de Pablo, que como habéis visto, sabe combinar los momentos de inflación con los momentos de recesión. Sabe combinar esas dos temáticas que existen y ahí lo vemos en los planes de pensiones, por ejemplo, con el buen resultado que estamos obteniendo. Eso lo que José Antonio, ser bético y currista. Es decir, que después de ser bético y currista has sufrido tanto que eres capaz de sacar donde no hay. Claro, al final la experiencia es un grado muy importante y tener una visión completa del mercado y ver todo, ¿vale? Lo que decía al principio, saber leer lo que ocurre para adelantarse al mercado, ¿vale? Bueno, pues esperamos que esta sesión haya sido interesante para todos los asistentes. La hemos grabado, se va a emitir en la página web de PSN para que cualquier otro mutualista que no haya podido acceder o que haya accedido después a la sesión pueda visionarla de nuevo.
cualquier duda sobre este producto pueden hablar con nuestros asesores o con los gestores de inversión. Y nada más. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias, un placer y gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Adiós. Gracias.